el tema de la expresidenta Áñez, que la defensa el día de hoy ha asegurado que se va a recurrir a los organismos internacionales como la CIDH y todo aquello. Luego estaremos escuchando también lo que dice la Iglesia Católica. ¿Cómo ve el gobierno esto? Es que, a ver, nosotros estamos respetando el debido proceso, estamos respetando los derechos humanos, la Constitución Política del Estado, somos muy respetuosos de ello. Si usted se recuerda, Jorge, cómo era el tratamiento durante el gobierno de facto. Detenciones por publicar en redes sociales, evidenciarlos como delincuentes, la libertad de expresión totalmente criminalizada. No es este el escenario. Hoy tenemos a la señora Áñez con estas preferencias, así lo vamos a decir, los médicos, su hija que asiste, ha llegado a los organismos internacionales, en Naciones Unidas ha verificado, ha podido ingresar, hemos escuchado el reporte del director del régimen penitenciario, bueno, tiene todas las condiciones, que ha hecho otras privadas de libertad no la tiene. Entonces yo en lo personal no veo que se esté infringiendo y bueno, ahí están las instancias como corresponde. Cuando se ha pedido llegar la comisión, la Organización de Naciones Unidas a través de su representante del alto comisionado, han ingresado, han revisado las recomendaciones. ¿Qué más podemos decir al respecto? Yo creo que acá están buscando victimizar y no veo ese trato en los medios de comunicación. No veo la misma preocupación, por ejemplo, cuando teníamos otros detenidos. Ahí yo le escuchaba en un par de medios a la señora Lorgia, que estaba encadenada y empieza a hablar de las torturas que reflejan este informe del GIEI a las condiciones que tiene en este momento la señora. Ella está procesada por el caso golpe de Estado, por haber roto el orden constitucional, por esa ruptura, porque lo dice muy bien el informe, ella se proclama presidenta del Senado cuando no correspondía, ella se declara presidenta interina del Estado, ahí existe una ruptura en el orden constitucional, entonces por esos sucesos, porque yo no me puedo proclamar presidenta, por esos sucesos es que se lleva adelante este proceso, el caso golpe de Estado. Y bueno, hemos visto esto que le digo, ¿no? Yo no veo la misma preocupación por otras privadas de libertad. Escuchamos el comunicado de la Iglesia Católica y le voy a pedir un comentario, un criterio a propósito del gobierno, por favor. Vamos, escuchamos. El comunicado de los obispos expresa que en fidelidad a nuestra misión de pastores queremos expresar nuestra preocupación y de nuestro aporte con la deplorable situación de los derechos humanos y la manipulación de la administración de justicia que vive nuestro país, hechos que han causado tensiones y división en la población y han sumido en el dolor de tantas personas. En referencia al caso de la señora Jeanine Áñez, expresidente de Bolivia, su situación es especialmente preocupante por la evidente conculcación de sus derechos a defenderse en libertad y al debido proceso, además del trato falto de piedad recibido. Sostiene que es de conocimiento público el desconocimiento del conjunto de los derechos y libertades en democracia, por lo que hace falta una reforma en la justicia. Para eso se requiere un amplio acuerdo nacional en el que tengan representación todos los sectores políticos y sociales con espíritu de diálogo, de paz y respeto mutuo. El comunicado finaliza: no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Muy bien, ahí está. Ese es el informe de el comunicado que han emitido los obispos a propósito, primero del tema de justicia y segundo el tema Áñez. Sobre la justicia, ya lo habíamos señalado, estamos trabajando en una hoja de ruta que la vamos a dar a conocer. Esta es una propuesta, Jorge, que la venimos también planteando desde la campaña, una reforma de la justicia. Y esto tiene sus conductos, y esto pasa por el mismo proceso de institucionalización, pasa por una redistribución de los juzgados, pasa por que evidentemente se tiene que reconocer la meritocracia,
pero también tiene que participar dentro de este proceso la sociedad, las instituciones, organizaciones vivas de la sociedad civil, la misma universidad. Pasa por todo esto la reforma de la justicia y estamos trabajando en esa línea. O sea, ya la estamos planteando desde el primer día, el momento en el que recibimos el informe del GIEI, nosotros y el presidente Luis Arce lo hemos escuchado, ahí está planteado de manera muy clara y la vamos a dar a conocer de manera puntual también ya los siguientes días, le decía, las siguientes horas, de hecho está trabajando en este momento dentro de ese proceso y esto involucra sin duda alguna la reforma de la justicia que la venimos encabezando con los procesos, con justicia y con reparación integral. No nos podemos olvidar de lo que ha ocurrido. Y creo que en ese camino necesitamos. ¿Para qué? Para esto que le mencionaba, la convivencia armónica que necesita nuestro país. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, viceministro, le agradezco muchísimo. Estaremos atentos a esa presentación. Conversábamos con el ministro de Justicia hace un par de días atrás, precisamente a propósito de algunas aproximaciones que ya se tenían respecto a cuál iba a ser la hoja de ruta, que por supuesto es una hoja de ruta bastante amplia porque estás enfrentando un problema estructural y es un problema grande, el tema de la reforma de la justicia, y hay varias acciones. Y el 2023 vamos a ir a elecciones para elegir precisamente autoridades del Poder Judicial. Entonces, al 2023 ya hay que llegar con las cosas mucho más claras. Estamos en eso, lo estamos trabajando y como lo había dicho justo, se está trabajando en esa hoja de ruta que necesita nuestro país porque la reforma de la justicia es una promesa desde la campaña y las vamos a ejecutar.